Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Lo que está en verde es pasto, lo que está en azul es agua. Ustedes tienen que ir del punto A al punto B. Ustedes claramente pues tienen varios caminos, ¿no? Ustedes pueden hacer así en línea recta, ¿cierto? Pero resulta que hay un costo, digamos, asociado. Por ejemplo, la distancia total con esta geometría, la distancia total que tiene que recorrer es esta, 20.880 metros, ¿sí? Y pues eso no lo van a hacer ustedes a pie. Entonces van a irse en un carro y después en una lancha, ¿sí? Estamos haciendo aquí un teatro. Entonces, ¿cuál es la idea? Si ustedes trabajan, si ustedes viajan por tierra y su carro se mueve a velocidad constante de 20 km por hora, mientras que si van en el agua, el bote se mueve a una velocidad constante de 10 km por hora. Entonces la velocidad es constante. Entonces, si ustedes tienen esta distancia y la velocidad, pues tienen el tiempo que se mueven acá. Y si tienen esta distancia y la velocidad, tienen el tiempo, ¿cierto? Ustedes quieren llegar lo más pronto posible, por ejemplo, acá. Entonces ustedes pues lo que quieren hacer es minimizar eso. Pero la pregunta sería, ¿cómo harían ustedes? ¿Será que se paran en este punto, hacen poco acá y luego mucho acá? ¿O hacen mucho acá que va más rápido y luego poco acá? ¿O hacen así, hasta acá y luego hasta acá? ¿Sí me voy a entender? O sea, hay diferentes trayectorias y digamos este punto de X es la clave y les va a decir a ustedes la proporción. Entonces el tiempo va a ser una función de esta distancia de X, ¿cierto? Bien, entonces la idea es que ustedes tienen un costo asociado a viajar en tierra o viajar en agua. Porque obviamente, si no hubiera un costo asociado, pues ustedes, claro, maximizan ir en la tierra y minimizan completamente en el agua. ¿Sí o no? Usarían eso. Pero hay un costo asociado. Entonces, si ustedes van en la tierra, vale 25.000 pesos colombianos por kilómetro y cada kilómetro en el agua es más barato. Entonces, si no, nadie estaría nunca en el agua. Entonces, ustedes pueden maximizar esto, pero si maximizan esto, maximizan el costo. Entonces ahí pierden. Entonces tienen que encontrar un balance, ¿sí o no? Y aquí hay un óptimo, una X óptima que les debe dar ese balance. Entonces la idea es cómo calcular el tiempo total que nos demoramos y cómo calcular el costo total que nos demoramos, ¿sí? Para minimizar ese costo. Esa es como la idea. Entonces, el costo total, que lo llaman aquí tau, va a ser igual a cuánto me cuesta ir en la Tierra, que sería ese factor gamma por el número de kilómetros que recorrí en la Tierra, más el costo que conviene el agua, factor gamma en el agua, por la longitud del agua, ¿cierto? Ese es el costo total, ¿listo? Bien. Ahora también hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo que va a ser, pues, cuánto me demora acá y cuánto me demora acá, ¿sí o no? Entonces, yo sé que yo quiero minimizar mi tiempo. Entonces, ¿el tiempo, cuánto es el tiempo que yo me gasto en esta zona? Pues sería la distancia que recorro sobre la velocidad. ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo que me gasto en esta zona? La distancia que recorro sobre la velocidad. Y digamos que yo puedo asociar que hay un costo también asociado a mi tiempo, un parámetro beta, ¿sí? Que todavía no lo conocemos, que simplemente sería el tiempo total, el costo en tiempo, este es el costo como de combustible, ¿sí? Este es el costo en tiempo, ¿está bien? Sería beta veces el tiempo total. Entre mayor el tiempo me demore, va a haber un costo mayor. Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces el costo total de este problema, pues es la suma de esos dos costos, de el costo en gasolina, digamos plata, y el costo en tiempo, ¿sí? Son esos dos costos. Entonces el costo total pues es la suma, que es la ecuación 6 que tenemos ahí. Y si ustedes se dan cuenta de la geometría, pues esas distancias L, todas se pueden sacar del teorema de Pitágoras, ¿no? Como esta distancia es fija, pues esta L la puedo sacar como raíz cuadrada de x al cuadrado más 3000 al cuadrado. Y esta otra L la puedo sacar como este ancho, que es 2000 menos x al cuadrado, más esta altura, que es 3000 al cuadrado. Entonces al final, ¿sí ven que todo va a depender solamente de x? ¿Sí? LA depende de x y LB depende de x, ¿cierto? Entonces todo eso lo metemos acá. Y al final tenemos que nuestro costo total, este costo total, esta función en la que queremos minimizar, es una función de x. Porque esta L depende de x y esta L depende de x. Y con eso podemos saber cuál es la... Si encontramos esa x, vamos a ver cuál es el debemos pararnos, ¿no? Para que sea el costo mínimo, tanto en tiempo como en dinero. Bien, entonces ustedes les van a decir... ¿Cuál es el problema? Ustedes no sirven el parámetro beta, ¿cierto? ¿Ustedes qué tienen de acá?
tienen LA en términos de X, tienen LB en términos de X, tenemos los gamas, ¿cierto? Tenemos las velocidades, pero no tenemos beta, ¿sí o no? Entonces la idea es que ustedes vayan viendo ahí en función de beta, o sea, beta va variando desde cero, que quiere decir que no le importa el tiempo, ustedes pueden jugar todo lo que quieran, no tienen obligaciones, están de vacaciones, pueden llegar a cualquier hora, ¿sí? Y la otra es que hay un costo asociado al tiempo, que es este, o sea, que vale mucho llegar tarde, pueden echar el trabajo, ¿sí? Y pierden todo esto. Entonces la idea es que ustedes, si ustedes meten aquí un beta, ustedes pueden minimizar, ¿sí o no? Y obtienen que para un X, ¿no? Les da un X óptimo. Si ponen otro beta, les da otro X óptimo. Si ponen otro beta, les da otro X óptimo. Si ponen otro beta, entonces al final van a sacar 1000 betas entre este rango, entre 0 y 1 millón, entre 0 y 1 millón, 1000 betas, y por cada beta van a sacar el X óptimo. Y al final dibujar cómo depende de X óptimo de ese beta. Entonces, ven que es una generalización de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Ustedes ponen un beta y hacen minimize escala y eso les da un X. Ponen otro beta, hacen minimize escala y eso les da otro X. Entonces ahora hay que hacer un loop, ¿cierto? ¿Listo? Pero tocar, profesor, ¿esto va a ponerle se basa en tanto cuánto? Para que Sí, haga mil, sí. Mean space. De 0 a 1 millón, mean space, 0 a 1 millón, mean. Para que resuelvan este problema, conviértanlo en muy chiquito. Por ahora digan, quiero que beta valga 5, ¿cuánto me da el X óptimo? Si logran resolver ese problema, resolver el siguiente, que son 1 millón de betas, que es lo mismo por hacerlo repetido. ¿Cierto? Entonces, hagan por favor solamente ese problema. Entonces, miren, tienen que definir la función, tienen que definir todos esos parámetros. Y esta función finalmente depende de X, ¿no? Entonces, esto es una función, llámenla cost. ¿Sí? Y pues ya, adapten lo que tienen antes. También podemos escribir, entonces en esa escala no, eso no es el idea sí es pero vamos a comenzar a ver la comunicación de pero es NumPy.
Uy, se debe sonar duro ahí en el video. Entonces yo como siempre lo que voy a hacer es copiar y pegar, ¿no? Entonces, hay unos parámetros que tenemos que definir, ¿cierto? Estas cosas que están aquí arriba, ¿no? Estas constantes, ¿cierto? De hecho, este problema, digamos, uno debería definir también estos 20.000 como un parámetro, estos 3.000 como otros parámetros, ¿sí? Pero para que no haya tantas cosas así, lo vamos a escribir literalmente como está el ejercicio. Entonces, ¿qué parámetros fijos tenemos? Tenemos BA, ¿cierto? Que está en unidades de kilómetros por hora. Entonces, si todo lo manejamos en unidades de kilómetros por hora, creo que no tenemos problemas. ¿Está bien? Entonces, vamos a definir BA igual a 20, ¿cierto? Que eso está en kilómetros por hora. BB es 10. BB es 10 kilómetros por hora. ¿Ya qué es? Ah, bueno, sí, puede ser ya. Esa letra es gamma, pero gamma es más largo, entonces sí, está chévere ya. ¿Cuánto es? 25.000. Y pongamos aquí las unidades. ¿Cuánto es eso? COP por kilómetro. ¿Y YB cuánto es? No la veo. Ah, ya. 15.000. Y también es COP por kilómetro. Salud. Listo. Yo nunca he podido retener un estornudo así. A mí se me sale por la oreja. Y me duele, en serio. No puedo, es demasiada presión. Listo. La función a minimizar es esta tau, la ecuación 6. Entonces miren, si escribimos aquí todo este LA, esto de este arroyo, no sé qué, entonces lo mejor es escribir primero cuánto vale LA dentro de la función, ¿sí? Entonces, LA dentro de la función debería ser esto, ¿no? np.sqrt, no sé qué vainas. Entonces, np.sqrt, raíz cuadrada del x que me mandaron al cuadrado, más 3 kilómetros al cuadrado, que sería 9, ¿cierto? O pongámoslo así, bueno, sí, 9. Esto está en unidades de kilómetros y horas, todo esto está en unidades de kilómetros y horas. LB, ¿y por qué lo defino dentro de la función? Porque si ven que esto depende de x, entonces yo no lo puedo definir por fuera porque x tendrá un valor fijo y x va a ir cambiando. LB es igual a np.sqrt de 20 menos x al cuadrado más 9. Listo. Y lo que tenemos que retornar, el costo, sería este LA multiplicado por YA más beta sobre BA más LB por YB más beta sobre BB. ¿Alguien le ve algún problema a esto? ¿Aquí? Pues que no hemos definido beta. No sabemos qué es beta, ¿cierto? Está bien. Pero entonces beta, precisamente vamos a cambiar beta, ¿no? Entonces beta debería ser un argumento que recibe nuestra función. Nosotros deberíamos decirle a la función, oiga, para esta x y este beta, ¿cuánto es el costo? ¿Cierto? Porque eso es lo que queremos variar. Y miren que esto nos cambió un poquito la interfaz, porque ¿se acuerdan que antes la función solamente recibía x y ya? ¿Así? Entonces ahora, yo hablando y solo, entonces ahora nuestra función recibe a beta. ¿Bien? Voy a borrar esta otra parte. Aquí estamos importando a minimize scalar,
Y hay un puntico aquí importante que tenemos que hacer. Miren, nuestra función f, si la mandamos así como está acá, solamente recibe a x. Eso por defecto es eso. Pero en nuestro caso, nuestra función ya no recibe solamente a x, recibe también a beta. ¿Cómo hacemos para mandarle ese argumento extra? No podemos escribirle ahí en la f. Entonces vamos a mirar el manual. Miren el manual. Hay una cosa que se llama args. Y aquí en args dice, es una tupla, dice argumentos extra que usted le pasa a la función objetivo. Y es una tupla. Una tupla quiere decir que va entre paréntesis. Entonces miren cómo se escribe la sintaxis para que no me pierdan. Yo le voy a escribir aquí args, miren, igual, abro y cierro, esto es una tupla, y le pongo pues que va a recibir a beta. Un argumento llamado beta. ¿Está bien? Pero las tuplas son como arreglos que no se pueden modificar, son inmutables, pero tienen un problema cuando tienen un solo argumento. ¿Sí ven que cuando tiene un solo argumento esto parece como la llamada a una función? Porque está entre paréntesis. Entonces, ¿cómo hace Python para saber que esto es una tupla y no es una llamada a una función? Él no sabe. Entonces nos toca ayudarle colocando una coma acá. Eso es una vaina a la que uno se enfrenta y no se entera hasta que sufre mucho, ¿sí? Entonces, con esto ya queda. Vamos a llamarlo localmente beta, como beta grande, no tiene que ser igual, simplemente copia el valor. Y entonces miren, voy a definir que beta vale 0.1. No mentiras, ¿cuánto? Eso es un costo, ¿no? Pongámosle 10. Entonces aquí en esta minimización estamos minimizando f y con los argumentos de beta. ¿Y beta cuánto vale? 10. Vamos a ver qué nos sale. Y me salió esta solución. ¿Y ahí cómo reconoce que el beta que se llama no es el mismo que está definiendo arriba? Claro, entonces él lo que hace internamente, la función esta minimize scalar, lo que hace es por dentro hace esto. La función minimize scalar dice, bueno, voy a minimizar esta función, entonces le tengo que mandar este x que yo voy a empezar a probar, que él se inventa, pero además me dijeron que tengo que mandarlo con ese argumento beta. ¿Está bien? Y cuando uno le dice que va con ese argumento beta, cuando llamamos así la función, entonces él llega aquí a la función y él lo que hace es decir, este beta chiquito que me declararon acá es igual al beta que me enviaron a mí. ¿Ok? Yo no sé si esto lo pudiéramos poner en el Python tutor para que se vea, pero es que me da miedo como entrar dentro de la función minimize scalar. Pero vamos a ver si se puede ver en el Python tutor. ¿Se acuerdan del Python tutor? ¿Sí lo han usado? ¿Alguien lo usó? A mí me llega aquí un correo cuando lo usan. No, mentira. Dio esto, 2.2, ¿sí? Vamos a ver si yo hice algo mal también. Es muy probable. Visualize execution, vamos a ver si podemos explicarle el puntico. Sorry, error, infinite loop, error too long. No, se murió. Algo no le gustó. No le gusta. No. Es otra cosa más fundamental. Ellos tienen un límite para que no se les caiga el servidor, entonces si se demora mucho tiempo calculando le matan a uno el proceso. Porque si no, pues no falta el que pone ahí la tesis para ver qué le da y les mata al servidor, ¿sí? Entonces, pues eso. Entonces volvamos al código. Voy a revisar de todas maneras si lo hice bien. LA es raíz cuadrada de x al cuadrado más 9, ¿cierto? LB es raíz cuadrada de 20 menos x al cuadrado más 9. Vamos bien, ¿cierto? El costo es LA por YA más beta sobre BA, ¿listo? Más LB por YB más beta sobre BB. Esa es la función a minimizar. Después estamos importando minimize scalar. Beta vale 10. Buscamos el resultado y lo imprimimos. Me da 2.2. ¿Sí les da lo mismo para ese beta? 2.20 ¿qué? 2.25. Igual que le escribí todo, no va a tener la realidad y la realidad parte. Sin embargo,
y las tubetas en minúscula. No. Ah, pero Pero la el carne cable, también. sí, sí, pues si no estás utilizando la probada, entonces sí la cambio. No, Pero no, déjala así. dejo Ajá. esta así y esta Esta es, minúscula. sí, es minúscula porque es vocal, no funciona. Ah, o sea, que tiene que Pues si lo definiste antes. y acá no. No, porque esa es la global, que se usa después. Espérate que mandes esa abierta. Aquí subo. Y luego que está escrito. Entonces ahora sí puede definir N A afuera. O sea, aquí, así como yo lo escribo. Ok. A ver si se parece. Pero lo otro. Muy bien, muy bien. Enter ahí. Pelea. Sí, entonces copia, pega, corta. Ah, Sí, ok. para que podamos ver cómo hace la luz. Ah, Y lo mismo ven. Es sencillo. Ah, ya me cambió. Me faltaba un paréntesis en el export. Estudiar Sí, está mal. a saludar. Aquí te las Sube y cierra. Ah, pero está la Pero ya, aquí arriba te pones seguridad. Ah, no, está bien. ¿Cierto? Cierra y este falta. ¿Cierto? ¿Está bien? Este sobra, mira. Es que aquí está esto al fondo, ¿no? Así está. Cierra. No. ¿Ya les dio? ¿Los 20? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Hace también o no? No he podido, ¿Qué? me salió error. No me salió error. Es que no sé, es cos. Ah, sí, sí, no, es que no encontraba esa cosa. Gracias, ¿por qué? Ah, sí, para tener un caso. Porque con mi pego no la utilizo. Sí, sí, gracias, tú. Listo. Ahora sí, allá, el yo. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿También? ¿Ustedes me dicen? Todavía una X mayúscula. Sí, sí, una X mayúscula, una minúscula. Y el anterior, pues es una la que hay y aquí no funciona. Sí, tenía A mí era y ya más. No, pues es un comentario que es un y se le puso doble bolas y yo lo puse pero en el mismo código
Ya te entendí. Si quieres, por ahí está el proyecto. Listo, muy bien. Ya ves. Entonces, ya tenemos esto todos. Ay, ay, ay. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, no vamos a hacer un solo beta, ¿cierto? Vamos a hacer muchos betas. Entonces, esto lo vamos a convertir en un np.linspace que empieza en ¿cuánto? 0. Va a 1.000.000. Ya confiamos mucho en nosotros, ¿sí? O O sea, sea, se pone todo el límite de mínimo, máximo y la mitad. y el número de datos. Y el número de... Pero vamos a hacer solamente 5 datos como para que comparemos a ver si nos está dando bien. ¿Está bien? Esto debe matar, sí, obviamente. Bien. Y ahora tenemos que hacer esta partecita, la tenemos que hacer para cada uno de esos betas, ¿cierto? Entonces tenemos que meter esto dentro de un for. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. For b in beta. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ir extrayendo los valores del arreglo de beta, uno por uno, y para cada uno de ellos vamos a ir llamando esta función. Miren ahí primero al tablero, miren por favor. Esto quiere decir, por a cada b que está dentro de beta, entonces va a ir sacando cada uno de los valores que está dentro del arreglo beta, y para cada uno de esos valores vamos a ir llamando a nuestra función, pero aquí ponemos b, ¿no? Porque ese es el que va a ir cambiando. Le damos Shift Enter y ahí está, miren. La solución, ¿sí ven que va cambiando? Para cada b. Entonces ya casi vamos terminando nuestro problema, ¿cierto? Porque ahora solamente tenemos dos cosas por hacer. Ponerle aquí 1000 y además guardar de alguna manera estas soluciones en un arreglo de tal manera que podamos después pintarla. Entonces, primero obtengan esto también igual que yo, por favor. Igual que lo que yo obtuve. A ver si nos podemos apurar para que vayan a las tunas, que yo sé que están que se van. A mí no me funcionó bien el ejercicio anterior, el del seno. No olvides de eso, haz este. Después hacemos el otro. ¿Tú mandas esos? No entiendo. Él estaba hablando sobre realidad. Ahí,
No, necesito revisar. ¿No tengo número? ¿Cuántos ceros son? Cero. ¿Listos? Bueno. Entonces, ahora, chicos, lo que queremos es guardar esto en un arreglo, ¿no? Entonces, vamos a crear un arreglo, digamos, X óptimo, ¿sí? Que va a ser igual, lo vamos a llenar de ceros. Entonces, np.ceros like y like 1, like beta, ¿no? O sea, queremos que mida lo mismo que beta. Y ahora, a ver, ayúdenme, miren acá el tablero. Pero ahora hay que cambiar el nombre. Sí, ahorita lo cambiamos. Pero entonces, ahora yo cómo hago, o sea, yo lo que quisiera es guardar esta solución, ¿cierto? O sea, decir como x o pt para este beta, ¿sí? Es igual, pues a redes.x, a la solución que obtuve. Pero pues beta es un beta es un índice o es un número real. Número real, entonces no lo puedo utilizar así. A menos que hubiéramos usado diccionarios, que ya vamos a ver diccionarios en un momento. Pero no, aquí no. Esto es un arreglo, ¿cierto? Uno en un arreglo pone índices enteros. ¿Alguien se acuerda cómo puedo extraer, cómo puedo yo crear índices a partir de un for? Aquí en un for, dentro de un for, había una funcioncita que nos servía. La usamos hace un tiempo. No. Queremos enumerarlos. ¿Cómo se dice enumerar en inglés? Enumerate, esa es. Entonces, enumerate, ¿se acuerdan que era? Yo ponía aquí un i, coma, y le decía enumerate. Y al hacer esto, enumerate me devolvía un índice que me correspondía a este beta. ¿Sí recuerdan enumerate ahora sí? Entonces aquí ya sería fácil porque aquí yo ¿qué pongo? I. ¿Sí? Y con eso lo estoy guardando. Voy a quitar esta impresión. Miremos a ver si funciona antes de que lo copien. Y ahora vamos a imprimir. Esto ya no me interesa. Vamos a imprimir el arreglo de betas. Y también vamos a imprimir los X optimizados. A ver qué nos sale. ¿Listo? ¿Sí ven que no funcionó? Es beta en mayúscula, ¿no? Imprimámoslos por aparte, porque los pone uno contra el otro. Ahí está, miren. Entonces, beta varía en estos 5 betas que yo escogí: 0, 250.000, 500.000, bla, bla, bla. Y estos son los óptimos que tenemos. Entonces ya parece que estamos listos, ¿no? Porque con esto ya solamente es cambiar acá a 1000, ya tenemos todos los vectores que podemos dibujar. Entonces, háganle ahora esta generalización y tienen que obtener lo mismo que yo tengo acá. Y con eso vamos todos a la par. ¿Qué hicimos en este momento entonces? Simplemente crear un arreglo para guardar los X óptimos, después utilizar enumerate para poder acceder a los índices, y lo que vamos haciendo en cada paso es guardar el óptimo dentro de nuestro arreglo. ¿Está bien? Esas son las 3 cositas que acabamos de hacer y luego los imprimimos. Entonces, por favor, háganlo. Para que escriban el arreglo de ceros completa. Ya te digo, porque tú tienes un arreglo de betas, y luego son 5 betas. Entonces tú tienes un arreglo de 5 X óptimos. Esto no dice serious like, no dice llenar de ceros. Y like quiere decir que tiene corresponde a la ronda. Entonces, el primer ejemplo, ¿cuál fue? El óptimo.
Y ya lo que sigue para los que ya terminaron, pues es hacer la gráfica, ¿no? Ya tenemos los dos arreglos para dibujar. Entonces me va a pasar a la siguiente celdita. Matplotlib Line. Bla bla bla. Carreta. No necesito nada de esto. XOPT. No, perdón. ¿Qué sería? Los betas que probé y el XOPT que me da. Muere toda esta vaina. ¿Sí les da algo así? Para los 5 daticos. Solo para 5 datos, ¿no? Entonces ahora lo voy a correr para 1000 datos. Tin. Tin. Y miren la curvita. Les debe dar esta curva. Pero 5 datos, ¿sí? Aquí ya son 1000. 1000 betas. Porque acabo de que ahora. Sí, porque cuando tenías 5 datos tenías como una muestra de esto y se veía como diferente. Ah, ok. Al final tenemos que obtener esta curvita. Ese es un problema de optimización aplicado, ¿sí lo ven? ¿Cuál es el secreto del problema de optimización? La función. ¿Cierto? Optimizar. Sale. Ah, después de la sí, sí, sí. Sí, claro. No, o sea, yo entiendo todo eso. A mí la programación. Pero aquí, creo que no. Esta persona que yo tengo acá me va a devolver que es un costo. ¿Cierto? Por lo que lo tengo a ajustar muchas cosas. Pero si yo, por ejemplo, quiero decir, bueno, a mí me importa recorrer la menor distancia posible. Sí. Pero eso usted no puede sacar. O O sea, usted tiene los puntos fijos iniciales. sí. De la menor distancia sería, usted suma esta distancia más esta distancia y mínimo sería con esta distancia. Entonces usted se olvida ¿qué es lo que tiene en cuenta en la distancia? ¿El tiempo o el costo por la hora? La distancia entonces ya, o sea, el costo por la nota, es decir, me quiero gastar menos plata y me transporte. Entonces usted podría que no le importa el tiempo. Ajá. Entonces por un medio de tiempo así. O sea, saco él, si ni siquiera algo a veces lo saco. En la interpretación de eventos. En cambio usted dice, no, es muy importante el tiempo. Entonces el costo de la gasolina no interesa, que se llega a una parte. Y eso es cuando usted. Y por ejemplo, tengo que crear intermediar. Balance. Sí, pero no lo sé. Yo quiero que Para eso está grande. De ahí se está. Si es que para ventas grandes, como que después de 40, 25, ya no importa. ya queda como. Sí, sube un poquito. Si uno quiere como la mitad, pues tiene que gastar también los costos y las barreras que aquí está la explotación.
Ok, gracias. Profe, no me sale la gráfica. Dice que Esto corrió bien, ¿sí? sí, Está muerto. yo lo que haré es que pero porque como te Ah, sí, sí, ya está bien. Y ahora venimos acá. Entonces, ¿qué es eso? Sí, pero sí. Yo creo que esto se merece una reiniciada que volver a correr las series. Imprimir. Ahora sí. Ah, quería ver que imprimiera. Ahí se imprime. Listo. Entonces esto funciona. ¿Listo? Y ahora nos pasamos a la siguiente, que es esta. Reiniciar, no te olvides. Bueno, listo. Y entonces la interpretación de esto, ¿cuál es, chicos? Miren. Recuerden que beta está en este eje. Si uno quiere ser ordenado, recuerden que hay que poner ahí índices, ¿no? Entonces ax.set xlabel. Y entonces en el eje x tendríamos beta. Y en el eje y, quieto, tendríamos el x óptimo, ¿cierto? Pongámosle x asterisco. Bien, entonces tenemos beta y tenemos el x asterisco. Entonces miren que esto lo que quiere decir es, cuando no hay costo importante, cuando el tiempo no me importa, si a ustedes el tiempo no le importan, ustedes ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que cuesta? La gasolina, ¿cierto? Entonces ustedes minimizan la distancia. ¿Sí ven que el x óptimo es chiquito? Es como 2. Si ustedes vuelven a la gráfica, quiere decir que ustedes rápidamente o sea, hacen como esta línea así, ¿no? X es muy cortico y se van casi todo por el agua, porque por el agua cuesta menos la plata. Porque cuando beta vale 0 es porque el tiempo no es importante, sino el dinero. A medida que beta va creciendo, pues el costo obviamente del tiempo va aumentando. Entonces, si ustedes al principio se cogen un X chiquito, pues van a demorarse mucho, ¿no? Porque en el agua es más lento. Pero a medida que el costo del tiempo empieza a crecer, pues ustedes tienen que andar casi más tiempo, menos en el agua, que es donde más se demoran, y más en la tierra. Miren que después como de 500.000 más o menos, casi que se estabiliza, ¿no? O sea que de 500.000 en adelante cuesta tanto, o sea, el tiempo es tan importante que ustedes ¿qué hacen acá? Si el tiempo es lo más importante posible, ustedes andan lo mayor posible en la tierra, porque es donde van más rápido, y andan lo menor posible en el agua, porque es lo más lento, porque ustedes lo que quieren es minimizar el tiempo. Entonces en este caso ustedes lo que tienen es plata, pero no tienen tiempo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces a ustedes no les importa cuánto les cuesta, y básicamente miren que eso tiende más o menos a estar cerca a 18.000 más o menos, ¿cierto? Si ustedes lo ven acá, esta distancia total es 20.000, entonces al final nos está dando, toca revisar las unidades, ¿no? Sí, porque debería ser en kilómetros, ¿no? Entonces 20.000 kilómetros, o sea, tenemos de pronto que revisar las unidades. No, pero en 20 kilómetros. Ahí está 20 kilómetros, pero es que aquí, sí, aquí están kilómetros, 18 kilómetros. Listo, sí. Entonces nos dice que básicamente andemos 18 kilómetros y solamente 2 kilómetros en el agua. Esa es la mejor manera posible, cuando lo que importa es el tiempo, cuando tienen afán, cuando llevan a la esposa embarazada y está a punto de tener el bebé, ¿sí? O algo así.
Ok, entonces, miren que al principio el problema se veía raro, pero al final no es tan difícil, ¿no? Escribir la función objetivo y empezar a explorar. Y eso es una generalización, ¿cierto? Porque miren que ustedes no minimizaron una vez acá, minimizaron 1.000.000 de veces para cada beta. Y esto es un problema típico, digamos, real, ¿sí? Idealizado. Bueno, vamos a pasar a varias dimensiones, que es más chévere. Métodos multivariados. Multivariados que quiere decir que tienen varias variables. Este problema que acabamos de hacer es multivariado, ¿no les parece? Porque realmente depende de X y de beta. Entonces lo podríamos resolver también con estos métodos multivariados. Y encontrar cuál es el mínimo si uno pensara que hay un beta óptimo y un X óptimo. Solo uno. ¿Sí? Eso es lo que uno entiende. Entonces, la función depende de muchos variables. Hay muchos métodos. Todos estos métodos tienen diferentes ventajas y desventajas. Yo no me voy a detener en eso. Yo tampoco soy experto en eso. Después tengo que ponerla de esa manera. Cada uno tiene una formulación. Hay algunos que son con restricciones, otros que no pueden tener restricciones. Todo depende, ¿sí? Entonces aquí se vuelve más complejo todo. Ustedes tienen que conocer muy bien el problema que tienen a la mano para saber cuál de estos métodos utilizar. No hay uno que funcione para todos, ¿está bien? Ese es el punto. Entonces tienen que saber, ¿tengo restricciones o no? Si sí, solo me sirven estos dos. Si no, me sirven estos cuatro. ¿Esas restricciones son desigualdades o son igualdades? Si son solo desigualdades, me sirve uno. Si son solo igualdades, son otro. ¿Está bien? Entonces tienen que caracterizar muy bien su problema. El primer ejemplo que sale ahí es este BFGS, este algoritmo, que es Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shannon, que es sin restricciones, ¿está bien? Entonces no tiene restricciones, no busca en lo posible el mínimo global, entonces no tiene restricciones, ¿está bien? Les recomiendo que lean estos enlaces para que se familiaricen. Entonces la idea es que vamos a utilizar ese algoritmo para minimizar esta función. Aunque ustedes vean aquí que esto es X, miren que X es un vector, ¿sí ven que tienen índices? Entonces vamos a escribirle en el tablero esa función a ver qué es. Entonces, la función sería X menos 1 a la 4, ¿cierto? Más 5 por Y menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Menos 2 por X por Y. Esta es la función que estamos minimizando en dos dimensiones. Para visualizarla tendremos que dibujarla, hay que hacerlo eso, sí, pero si ven que es una cosa cuádrica, aquí es cuadrática, ¿sí? Entonces no es fácil, ¿no? Verla. Como es cuádrica, pues tiene unas cosas que hacen así en el eje de X, si la proyectamos, en Y es parábola, entonces esas cosas que hacen así en el eje Y, entonces esto va subiendo y bajando todo el tiempo. Tiene muchos huecos, ¿está bien? Y esa es la que vamos a minimizar. La forma de minimizar vuelve a ser fácil, como siempre, llamar a una función que haga el trabajo por uno. Entonces, de nuevo, ahora ¿cuál es la diferencia? Que la función que importamos no es minimize escala, sino minimize, porque ahora no es una escala, ¿sí? Le ponemos este algoritmo necesita un punto inicial, entonces la ponemos como 0,0, toca obligatoriamente poner 0. Y el resultado es la misma manera, ¿sí? Llamamos a la función minimize, no minimize escala, sino minimize. Le ponemos el nombre de la función, el punto inicial, y le decimos qué método. Como estamos probando el método BFGS, le ponemos ese método. Y al final, y incluimos el resultado. Entonces miren que el resultado guarda todo de esta manera. ¿Cuánto vale la función? La matriz hessiana, el jacobiano, todo eso lo hace. Si ustedes no se lo olvidan, él lo hace numéricamente por ustedes. ¿Sí? Y al final él les dice cuánto vale el x. ¿Y si ven que el x ahora son dos números? Porque ahora tenemos una función de dos variables. ¿Sí? Y esa es entonces la solución. Así rápido. Y así sencillo sale. ¿Está bien? De nuevo la idea es siempre dibujar. Entonces miren que les vamos a dibujar aquí abajo la función. Esta es esa función. Este es el mapa de niveles de esa función. ¿Sí ven que es bien compleja? Está coloreada en términos de, pues más va creciendo, entonces miren que la función va creciendo con esos extremos. Y lo que encontró minimize fue este puntito, y este punto corresponde exactamente al mínimo. ¿Ok? Entonces el bicho, de una manera muy mágica, llega y se empieza a caminar por acá en el espacio multidimensional, y encuentra.
Eso es lo que hace este sistema. Entonces, miremos a ver si hay algo raro en este Matplotlib que ustedes no hayan visto antes. Ay, recuerden comentar esto del TEC, ¿no? Si no, se les va a morir todo. El Mesh Grid ya lo vimos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El Mesh Grid. Esto es para crear un contorno. Le pongo con el mapa de iris. Esto es para poner simplemente la optimización que se encontró, el X y el Y. Con una estrellita, un asterisco rojo. Ahí está el asterisco rojo. Y después ponemos el color bar, ¿sí? O sea, esto no tiene nada nuevo realmente. Entonces, así de fácil es utilizar ese algoritmo y este no tiene restricciones, ¿ok? O sea, a ese no le podemos poner bounds ni nada de esas cosas. ¿Quedó claro cómo usarlo? Listo. Hay otro método, estos son ejemplos para que ustedes sepan usarlos. El método de gradiente conjugado. Este método pues es como un gradiente, ustedes saben que el gradiente es como una derivada multidimensional que les dice hacia dónde cambia más la función, entonces de pronto con el gradiente, no exactamente el gradiente, pero el gradiente conjugado, uno puede ir viendo hacia dónde disminuye lo más rápido posible. Y probablemente hacia donde disminuye lo más rápido posible, probablemente ese sea el mínimo, ¿no? Por allá, en ese hueco. Entonces así es que lo va buscando de forma iterada. Miren lo que cambia. Posición inicial es la misma, miren, lo único que cambió, ¿qué fue? Método. ¿Y qué encontró? Esperen a ver que me toca correr esto primero. Encontró la misma solución, obviamente, ¿sí? Y la pintamos y da lo mismo. Esto ya es redundante, ¿sí? Porque es la misma solución. Hay otro que es el método de Nelder-Mead. Ese método de Nelder-Mead es más avanzado. Eso lo que hace es... Ustedes tienen la función así tridimensional y el bicho crea como un simplex para representarla y en ese simplex empieza a caminar. Un simplex es, piénselo como una triangulación y empieza a caminar de vértice a vértice, vértice a vértice, el que va cambiando, no sé qué. Señor. Porque en ese dominio o esa malla que usted crea, ahí es donde está optimizando, ¿cierto? Dentro de ese dominio. No, es donde yo estoy pintando. Pero entonces... La función va a buscar alrededor del 0,0 que fue el que yo le di como inicial. Y entonces vamos a ver precisamente adelante porque hay unas funciones que, o sea, obviamente lo que él encuentra va a depender de dónde arrancó. Si yo estoy muy lejos y él tiene varios mínimos locales, se puede quedar atrapado en un mínimo local. Eso sí puede pasar. ¿Listo? Pero esto que yo estoy definiendo aquí, estos dominios del linspace y esto, solamente para dibujar. Que tiene que incluir el punto donde yo arranqué, por si acaso. ¿Listos? Y el otro método, el de Nelder-Mead, pues les vuelve a dar la misma vaina, la misma solución y pues vuelve a dar la misma figura. ¿Listo? Entonces esa figura está repetida 3 veces ahí sin necesidad. Entonces ahora sí vienen como las preguntas más interesantes. ¿Qué pasa si la función no es convexa? O sea, si tiene como un seno, que hace así. No siempre es así. Entonces, ¿qué pasa si la función tiene este tipo de comportamientos y tiene varios mínimos? Entonces ahora miren, estamos definiendo una nueva función que es horrible, miren. Es 4 por seno de x más 6 por seno de y más una parte que es como un paraboloide. ¿Qué es NP de punto pi? El número pi. Número pi. Entonces, si ven que tenemos es como un paraboloide que hace así, y en cada punto además tiene unos senos metidos. Entonces, esa cosa oscila un montón, por todo lado. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es graficar cómo es el mínimo que se obtiene partiendo de diferentes puntos iniciales. Como esto tiene un montón de huecos, es probable que se quede atrapado en diferentes mínimos locales, ¿sí? Y esta es la función que se obtiene, miren. Los punticos rojos son los mínimos que él encuentra, el algoritmo, y los punticos azules son todos los puntos iniciales que se le puso. Entonces, ¿sí ven que dependiendo de donde uno esté parado, él se va yendo a cierto mínimo local? Entonces, la pregunta de su compañero es, cuando yo defino ese, digamos, ese rango, ¿realmente me está diciendo algo? Y pues sí, esta función es horrible. ¿Sí ven que por acá, a estos lados, es como más grande la función, o sea, sale más, y por aquí en estos lados es más pequeña, pero por todo lado está oscilando? Por ejemplo, esto es un máximo local y un mínimo local. Máximo local, mínimo local, máximo local, mínimo local. O sea, tiene muchas oscilaciones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, arrancan en este punto, van a encontrar este mínimo local. Pero claramente ese no es el mínimo global. ¿El mínimo global dónde estará? De acuerdo a estos colores. Aquí en el centro, ¿cierto? Ese es el mínimo global. Entonces, dependiendo de dónde ustedes arranquen, van a llegar a un mínimo local o al mínimo global.
Entonces hay que tener mucho cuidado y uno siempre tiene que pintar su función para ver más o menos cómo es que es. ¿Sí? Porque los algoritmos no tienen garantizado llegar al global. Hay un algoritmo, una utilidad para llegar al global que es la siguiente. Si ven que aquí estamos importando algo llamado brute, eso es como para hacer fuerza bruta. Y fuerza bruta es un algoritmo, al que ustedes le dicen, venga, yo ya mirando la gráfica me di cuenta que más o menos en esta zona por acá está el mínimo. Entonces ustedes les dicen a brute, mire, para esta función que le voy a mandar, busque dentro de este rango, slice es como sacar un pedazo en el eje X y otro pedazo en el eje Y, y bóteme qué encontró. Y entonces este algoritmo les bota a ustedes rápidamente, les dice, mire, yo encontré que más o menos, el mínimo de esta vaina está en 1,5, acá, 1,5 por 1,5. No es exacto, ¿cierto? Pero quedó muy cerca. Y entonces ustedes pueden utilizar este valor que les bota el brute como el valor inicial, ¿verdad? Y con certeza van a llegar probablemente ahí sí, al máximo, al mínimo global. El man está haciendo como un muestreo aleatorio dentro de esa malla y está viendo cuál es el que le da más chiquito, ¿sí? Pero más o menos les va a quedar cerca. Y entonces lo que hacemos después es utilizar, venga que tengo que correrlo, lo que tenemos que hacer es después utilizar eso que me botó brute como argumento inicial para nuestros algoritmos, ¿no? Entonces si ustedes le ponen al BFGS ese que les botó brute como punto inicial, o se lo ponen al conjugate, al gradiente conjugado, ese mismo, o se lo ponen al eldermir, miren el que encuentran todos, el del centro, el global. Entonces a veces uno tiene que primero hacer un ataque de fuerza bruta para tener como una mejor idea de cómo es la función y luego con ese punto inicial ahí sí le mandamos los algoritmos más avanzados. ¿Listo? Ojo que todas estas optimizaciones son sin restricciones. Pero si ven que hay harto trabajo, imagínense cuando haya restricciones. ¿Suena como un gato? ¿Un niño? ¿Un niño gato? Bueno, y entonces, pues, ¿qué es lo que nos falta ver ahora en esta introducción rapidísima a métodos de optimización? Pues, optimización con restricciones, ¿sí? Constraints. A ver, tenemos tres tipos de restricciones. Bounds, ¿qué quiere decir bounds de acuerdo a lo que vimos ya? Fronteras. Queremos que esté dentro de este rango. Eso no quiere decir que estamos encontrando el máximo global, ¿sí o no? Si estamos encontrando un mínimo global, digamos, dentro de ese rango. Hay otro que son relaciones entre las variables. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que pueden ser o igualdades, o sea, yo quiero que... Ay, changos. Yo quiero que entre X y Y exista una relación, o relaciones de desigualdad. Por ejemplo, esta es una relación de igualdad. Yo quiero que siempre Y sea igual a 3X, siempre quiero que mi inventario sea igual a 3 veces, lo que vendo sea, no, mi inventario sea 3 veces lo que estoy vendiendo, o sea, siempre quiero tener stock, ¿sí? Entonces, si vendo más, tengo que pedir más, o algo así. O lo que quiero es que no sea exactamente igual, sino mayor o igual. Por ejemplo, entonces una restricción típica en mi inventario sería, pues que mi inventario sea siempre mayor o igual a lo que vendo, para yo tener siempre que vender, ¿cierto? Por ejemplo, si le pongo 2, pues yo sé que las cosas se me van a quedar ahí, pero siempre tengo más para vender, pues si me llega de pronto un pedido muy grande, pero si estas vainas se pudren, pues eso es una desventaja, tener muchas cosas, entonces ahí hay que mirar, han hecho muchas restricciones. Entonces simplemente esta parte es para mostrarles a ustedes cómo se pueden definir restricciones. Voy a ir por partes acá y luego vamos a parar, un momentito, porque creo que se están cocinando ustedes ya. Vamos a ir por líneas, miren. Esto es sacado directamente del manual, de la función minimax, ¿sí? Entonces dice, vamos a definir esta función. ¿Esta función qué es? X menos 1 al cuadrado más Y menos 2.5 al cuadrado. Es un paraboloide que está centrado ¿en dónde? En 1,2,5. Como es un paraboloide, o sea, es una vaina así, tridimensional, ¿sí? Pues aquí es donde está el mínimo, ¿no? En 1.5 y 2,5. O sea que si yo optimizo sin ninguna restricción,
Si yo optimizo sin ninguna restricción, ¿qué me debería dar la minimización? La solución debería ser 1,5 y 2,5. ¿Listo? Pero resulta que en este caso lo que vamos a decir es que hay restricciones. ¿Cómo se definen las restricciones? Vamos a crear una cosa que se llama un diccionario. Un diccionario, ustedes cuando ven un diccionario, ¿qué es lo que tienen? En un diccionario ustedes van y buscan una palabra, ¿cierto? Entonces ustedes buscan, no sé, casa. Entonces van y buscan casa y les sale el significado. O sea que es algo que está indexado por letras. Entonces ustedes pueden decir como diccionario en el elemento casa. ¿Qué tiene? ¿Sí? Y aquí les sale el significado de la casa. Eso es un diccionario. Aquí es lo mismo. No tenemos indexación ahora por números. ¿Sí ven que eso no es un número? Sino que es una cadena, por ejemplo. Entonces tenemos una indexación que ya no es por números. Entonces, este diccionario tiene varias cosas. Aquí estamos diciéndole que hay 3 restricciones. Esta es la primera. Si entendemos la primera, entendemos las otras 2. Ese diccionario lo que tiene que tener es lo siguiente. En el primer elemento, ¿sí ven que los elementos de un diccionario van entre corchetes? Lo primero que usted le tiene que decir es qué tipo de restricción es. Obligatoriamente tiene que ponerle type. Y en type hay 2 opciones. INEC, ¿qué querrá decir INEC? Desigualdad. ¿Y cómo será EC? Igualdad. ¿Listo? Entonces con esto simplemente le estamos diciendo si es una igualdad o desigualdad. Y después ustedes le mandan la función. Esto es una función definida aquí internamente. Es lo mismo que definirla por fuera. Es una función que recibe un X y recibe un vector y retorna esto. Entonces, ¿qué significará esa función que está escrita ahí? Sería X menos 2 por Y más 2. ¿Cierto? Esa es esa desigualdad. Como dijimos que era una desigualdad, estamos asumiendo que esto es mayor o igual a 0. Eso es lo que estamos diciendo. Y por lo tanto, si despejamos Y de acá, pasémoslo aquí a sumar. Tendríamos que X más 2 sobre 2 es mayor o igual que Y. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que tiene que cumplirse ahora en nuestra restricción. O sea, si ustedes proyectan esto en un plano, este paraboloide va creciendo hacia acá, ¿sí o no? ¿Está centrado en dónde es? 1,5 y 2,5. Digamos que está centrado aquí, ¿cierto? Entonces el paraboloide va creciendo así. Y ahora tiene que cumplirse esta restricción. Entonces la recta x más 2 sobre 2 sería x medios más 1. O sea que cuando x vale 0, esto vale 1. Y la cosa hace como así, ¿no? ¿Cierto? Entonces miren que ahora estamos diciendo que x más 2 sobre 2 tiene que ser mayor o igual que y. ¿Qué región estoy? ¿Aquí arriba o aquí abajo? No, esta recta tiene que ser mayor al y que yo quiero. Entonces estamos en toda esta zona. ¿Sí? ¿Arriba y abajo? Abajo nomás, abajo. Esta restricción, ¿qué significa geométricamente acá? Entonces tenemos esta recta. ¿Sí? Esa es la recta y igual a x más 2 sobre 2. Y lo que estamos diciendo es que y tiene que ser es menor. Entonces tenemos que estar por debajo. Cuando x vale 1.5, ¿cuánto nos da esto? 1.5 más 2 es 3.5 sobre 2, 1.7. Que está... Profesor, es que es entre 1 y 2 puntos. ¿Qué? Que es entre 1 y 2,6. No, no estoy incluido. Ya me volvió una nada. ¿Es entre qué? Bueno, ¿Y aquí es? 2,6. Listo. Cuando x vale 1 acá, sería 1.5, ¿cierto? Y 1.5 ¿dónde queda? Por encima o por debajo. Es que lo que quiero saber es si este número está bien o no. Si está aquí adentro o está aquí afuera. Creo que está afuera. Creo que está por encima, ¿no? Está por encima. Bien. Entonces miren que ahora ustedes no están buscando en todo lado. Bueno, hagámoslo otra vez. Es más fácil dibujarlo acá. Vamos a hacer otro dibujo en otro programa para poder interactuar con él más fácilmente. Esto es muy vieja escuela, chicos. Para ustedes esto es raro.
Listo. Vamos a ponerle una grilla. Entonces 1 y 2.5. Vamos a graficar esto para x positivo. 1 y 2.5 está acá. Ese es el punto verdadero del mínimo global. Pero nosotros estamos pidiéndole que esté por debajo. O sea que ya no estamos encontrando un mínimo global, ¿sí o no? En esta región que acabamos de poner en esta intersección, estamos por aquí por debajo. Aquí por debajo de esta zona, yo mostrándoles con la mano. Aquí por debajo, ¿cierto? Estamos por acá, ¿verdad? Entonces, ¿vamos a encontrar ya el mínimo global o no? Ya no se puede. Listo. Vamos a ver la otra restricción que dice. La otra restricción dice menos x menos 2y más 6. Escribámosla. Menos x menos 2y más 6 mayor o igual que 0. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a despejar y, lo hacemos acá. Menos x más 6 sobre 2 mayor o igual que y. Entonces vamos a graficar esta recta y los valores que tenemos que escoger para y. Eso sigue siendo el global, pero ya queremos ver que quedó por fuera. Entonces miremos esta recta cómo es. Menos x más 6 sobre 2. Menos x más 6 sobre 2. Ahí está. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la región en donde tenemos que estar ahora? Por debajo de la morada y por debajo de la verde. O sea, ¿cuál? Acá en este triángulo. Entonces, ¿sí ven que estamos restringiéndonos cada vez más como un polígono, más o menos? Y la última, menos x más 2y más 2 igual 0. Mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces vamos a pasar estos manes allá. Sería 2y mayor o igual que x menos 2. O sea, y mayor o igual que x menos 2 sobre 2. Entonces ahora y es mayor. Entonces graficamos esto. También lo podía haber graficado aquí, pero no sé qué. ¿Ya qué? X menos 2 sobre 2. Listo. Entonces tenemos que estar por debajo de la morada, por debajo de la verde y por encima del azul. O sea que nuestra verdadera región es esta zona de acá. ¿Está bien? O sea que el mínimo que tenemos que encontrar ahora con estas restricciones tiene que estar acá. Sabemos que el global verdadero está por aquí, ¿no? Pero ahora nosotros estamos restringidos en esta zona. Esta es la única zona que cumple con esas restricciones. ¿Queda claro? Y ahora entonces le declaramos las constantes. Otra cosa que le podemos decir es, por ejemplo, que las funciones sean positivas. Por ejemplo, si esta cosa es inventario, pues uno no quiere que el inventario sea negativo ni las ventas, ¿no? Si lo estarían robando, si las ventas son negativas. Entonces uno le pone bounds, y bounds quiere decir límite de cada variable. Eso quiere decir que va entre 0 e infinito, digamos. Eso quiere decir que no tiene ningún límite mayor, el known. ¿Está bien? Si ustedes quieren que sea máximo 20, pues le ponen aquí 20. ¿Ok? Esa es otra restricción. Entonces le ponemos none para que no tenga restricción el x y el y. Y ahora por fin minimizamos. Entonces, ¿cómo estamos minimizando acá? Mandamos la función. Mandamos el valor inicial, ¿sí? De adivinar. Le decimos cuál método utilizar. Como este tiene restricción, tiene que utilizar ahora este método, SLSQP. Le mandamos los bounds y le mandamos las constraints. Y le mandamos shift enter ahora. Y ahora nos dio 1.4 y 1.7. Obviamente no es este, ¿cierto? Y miremos si está dentro de la región. Este es el punto inicial donde vamos a arrancar como a que busque. ¿Cuánto fue que nos dio? 1.4 y 1.7. 1.4 y 1.7. Está acá. Estamos acá. Estamos en todo el borde. ¿Se acuerdan que el global estaba aquí afuera? Entonces él tiene que ir creciendo en esa dirección. Entonces dentro de esta región el más grande que encuentra es en este punto. En todo el borde. ¿Quedó claro entonces cómo es que se ponen las restricciones? Por definición, cuando usted pone estas desigualdades, es que esto es mayor o igual que 0.
Esa es la suposición que hay detrás en la método. Entonces por eso siempre decíamos, lo que nos dieron mayor o igual que 0, y de ahí obteníamos que era lo que tenía que cumplir y. Entonces nos daba por encima o nos daba por debajo. Ya ahí sí no hay que poner igual Por menos. Tocará multiplicarla por menos y usted escribiría aquí la desigualdad, pero multiplicada por menos. Porque siempre el método va a suponer que lo que usted ponga ahí es mayor o igual que 0. ¿Listo? Y con esa encontramos este óptimo. Claramente, pues, es un montón de trabajo para el algoritmo, ¿no? Respetar las restricciones, encontrar el máximo, no sé qué, pero lo encuentran. Y ustedes lo que van a encontrar en la realidad son este tipo de problemas, pero unas 20 desigualdades, ¿sí? Más o menos. Unas cotas también en las variables y una función que depende de 50 variables o algo así. Bueno, no tanto. ¿Está bien? Pero todos se resuelven de esta misma manera. Y aquí estamos graficando y pues bueno, ahí está el mínimo. Si ven que la región es como por acá, esa región toda rara que hemos descubierto, es como por esta zona. Y entonces ahí está graficando el mínimo. Y claro, no es el mínimo global, sino que es el mínimo local en la región de restricciones. ¿Está bien? Eso es lo que se tiene que hacer. Este es con boundaries, entonces con estos boundaries es para que no se salga de las fronteras, es la misma cosa. A ver qué vemos de raro. Tenemos otra vez el mismo paraboloide, pero ahora está centrado ¿en dónde? En 1,1, ¿cierto? Y ahora queremos restringirla a que x esté entre 2 y 3 y y esté entre 0 y 2. ¿Está bien? Entonces le ponemos los bounds. Los bounds se pueden poner así o se pueden poner aquí directamente, ¿sí? Arriba los pusimos directamente, aquí los pusimos aparte, da igual. Básicamente les ponemos los bounds. Y ojo que cuando tienen bounds, tienen que utilizar ahora este algoritmo. Por eso es que es importante que lean los algoritmos para que les sirven, ¿sí? Sepan para qué les sirven. Y con bounds, entonces el bicho les muestra ahí, recuerden que habíamos dicho que entre 2 y 3 y 0 y 2. Entonces miren que el mínimo global es este punto, pero cuando tenemos la restricción de estar entre 2 y 3, y entre 0 y 2, que es este rectángulo, entonces el mínimo global, ¿dónde quedará? Pues aquí en todo este borde. Y lo encuentra el algoritmo. Pero sería como un mínimo local, si no todo. Mínimo local. Que respeta tus restricciones. Ustedes pueden ponerle también, no, eso ya lo hicimos, desigualdades, ¿no? Eso está repetido. Eso fue lo primero que hicimos. Desigualdades. Esto es una desigualdad que no es lineal. También se pueden meter desigualdades no lineales. Miren esta desigualdad tan fea. A la 4. ¿Sí? En vez de poner estos planitos chéveres y no sé qué, ahora es una cosa no lineal y da igual, el método se lo resuelve y ahí está la solución. ¿Listo? Esta es la restricción, ustedes ahora en la zona sombreada es donde están optimizando y él les encuentra el mínimo. ¿Está bien ese mínimo? Miren que va en la dirección que esto minimiza. No es el global, es el local, pero respeta la restricción no lineal que se le puso. Y ahora la idea sería que, digamos, hagamos 2 ejercicios de estos y nos vamos. Copiar y pegar. ¿Sí? Pero les digo cuál. ¿Señor? Ay, Fénix. Van haciendo el ejercicio, yo miro aquí en Windows a ver si lo puedo instalar para mostrarles. Y si no, me toca con un computador de ustedes. Hagan este primer... A ver, aquí les dicen que utilicen fmin search. No hagan eso, ¿no? Esto es multidimensional. Y van a utilizar minimize. ¿Esa tiene restricciones o no? No. Entonces no es chévere. Aquí les puse varios que son aplicados. Mire, esto es un diseño de un cable. Y entonces ustedes tienen que optimizar aquí el ancho y el largo y no sé qué cosas. Estos son unas vainas de mecánica. Esto es unidimensional, está fácil. Miren, esta sí es multidimensional y tiene restricciones. Hagan este, el 730. Hay otro que, no sé si alguno de ustedes trabajó en biología molecular alguna vez, pero cuando uno hace moléculas tiene estos potenciales y pues puede minimizar para encontrar cuál es la posición de equilibrio también. ¿Sí? Entonces hagan el 730 mientras yo miro lo de Fénix. Porque si no, Camilo me va a regañar después. Dime, estaba apagado, entonces vamos a prenderlo. Yo no sé cómo instalar cosas en Windows.
Ahí sí estoy igual que ustedes. Ustedes tienen el enunciado, ¿cierto? ¿Puedo quitar esto? Sí. Ay, no, pero entonces estos manes nunca van a ver qué hay que hacer. Da igual, igual estamos en Windows. Pues sí, pues. Anacón. Y si conecta eso, Sí, yo les voy a mostrar, pero no queda grabado la pantalla. Porque estoy grabando en mi computadora. así comparte pantalla en Skype. Pues podría ser, pero estamos tan cerca del límite. Hacer eso tal vez lo de Pero papi, siento que tenemos una Antes de este no hay que ponerlo de const, type, init, no, ese no es cierto, solamente son los bounds. En el 730, Ah, en el 730 solamente son los bounds. Ajá, tienes toda la razón. Si ven que lo que dice su compañera es cierto, ¿no? Ahí no tenemos constraints, sino que tenemos son bounds. Si estoy pronunciando bien, constraint. Simplemente copiar y pegar el de los bounds, ¿no? Porque estás diciendo es que quieres que X esté en una región y Y en una región. Pero no estás diciendo una relación entre X y Y. ¿Listo? Entonces las constraints son relaciones entre las variables.
Los bounds son límites de cada una de las variables por aparte. Los bounds, ¿cuáles son? Menos 10 y 10. Y el otro es 0 y 20. Pero aquí es bajo el método de GS. Te tocaría L, B, F, G, S, B. Ah, ok. Por eso yo copié el de los bounds, porque ese tiene ya el método apropiado. El X sub 0 es ese límite que están poniendo ahí. ¿Perdona? ¿El X sub 0? No, es como el punto inicial donde vas a arrancar. ¿Y tenemos que ponerlo? Sí, eso es obligatorio. Pero entonces en este caso no consideraríamos nuestra decisión, ¿sí? Sí, tiene que estar dentro de la región que tú estás pidiendo, ¿no? Dentro de los bounds. El bounds 1 hace referencia a X. Solo a Sí. X. Ujú. No, no sale. Pero ¿en dónde va las ecuaciones en este caso? No hay ecuaciones, ¿sí ves? No tienes ecuaciones entre X y Y. Solo tienes la función y los límites. Por eso la función dónde está definida. La tienes que definir. Yo la estoy definiendo acá, ¿sí ves? ¿Sí? Se definen todos juntos al tiempo. Pero no era L cositas. Sí, no, este es sin restricciones y este es con los bounds. Solamente para comparar. Pero eso lo podemos quitar. Vamos de una vez con restricciones. Entonces, a ver, tú me estás preguntando que por qué puse dos line space, ¿cierto? Porque anteriormente se ponía x igual a y igual a 1 solo, es como si fuera un cuadrado, pero aquí los límites son diferentes. Si ves que para x entre menos 10 y 10 y para y entre 0 y 20, entonces sí es por los límites que yo quiero hacer. No hay necesidad de colocar x, y igual a x. ¿Dónde? ¿Aquí arriba? Tiene que ser una función. No, eso no es necesidad, sino lo que pasa es que sirve para que, si tú de pronto te confundes con poner x0 y y0, x0 y x1, pues le puedes poner así para que sean como alias. Usted está diciendo que x es igual a x de 0 y y es igual a x de 1. O sea, Para colocarlo x. ahí está, miren, para que se mareen. Yo no sé si está bien. Bueno, miremos. A ver, miren qué fue lo que hice. Lo primero es que hay que definir la función f, ¿cierto? Entonces la función f
Es 7.9 más 0.13 por x más 0.21 por y, menos 0.05 por x al cuadrado, menos 0.016 por y al cuadrado, menos 0.007 por x por y. Listo. Punto inicial, digamos que sea este. Está dentro del límite, está bien. Pongámosle de x 0,1. Después definimos los dos bounds, entonces hay un bound que va entre menos 10 y 10 y el segundo bound va entre 0 y 20, ¿cierto? Después minimizamos esta función con este x0, con este método y con estos bounds. E imprimimos. Entonces a ver qué nos salió acá, menos 10,0. No, me da error. Tienes razón. Aquí está, menos 10,0. Error. Ay, sí, sí está bien. Ush. Pero a mí no me dio error, mire. Y después el resto es igualito, todo, no cambia absolutamente nada. Sí cambió el X. El x line space para ponerlo dentro del rango No, apropiado. error en el método, en ese. Error en el vector de LGBT. LGBTI. Este kit que no tiene restricción. ¿Ya? No, pero Vamos a mirar esos errores. Vamos a arreglar eso. Entonces nos vamos aquí hasta que nos termine. Sí, tienes que porque debería hacer esto, ¿sí? Me está- Ya le cortaste. ¿Ya? ¿Lo has contado? Ah. Hay un error en el método. No. Esto pesa. Bueno, para práctica. Porque no Pero si es importante. Si no la de está con el hace rato no lo tengo. Hace mucho no lo tengo. Ah, ok. Eso es lo importante. O sea, que por alguna razón. Oye, no, hace rato no lo vi. Bueno, ya. O sea, ¿será que no? ¿Será que se borró la área? Ah, ya quedaron más escala y ahora la mitad es Ah, minimizó sola. Uy, está mal. No me salió una forma y estrellitas. Lo pongo por toda el texto y la gráfica, pero no sale. Y ahí se ve las estrellas. Y después, Todo bien. X. Ese es el mismo. Y después. Ya te digo que es como así. Señor. Si no saben, es que da un error. No, sí, sí. Ah.
No me vale todavía. Pues yo les paso esto después. Muy bien. Es correcto. Es que estamos utilizando siempre minimize escala, entonces tienes que importar minimize. From SciPy.optimize import minimize. Esta estrellita es lo que nos quiere decir. Porque ese es el El nivel. mínimo de esta regresión. Siempre está aumentando. El amarillo es lo más alto. O sea, este no es el cráter, sino que esta es la montaña. Estamos subiendo este nivel. Está buscando un De qué campamento base. Profe, ¿por qué no? Cuando dice que ¿Y qué hiciste para que se está ahí? Antes te salió bien. no, pero no me sale ese Y X. Pero, ¿quién se pinta? Sí, pero se llama. ¿Cómo vas? A este no hay Ya. ¿Esta que está ahí? Ah, por los brazos. Ahí. Este es un esto por los segundos. Hay una cuando lo haces se arregla. El seguro por el que oh, ¿ves? ¿Te dio? Pero diferente. No, mira, ¿qué queda? Había aparecido. Mira que lo que pasa es que tú estás viendo a través de ellos después. Esos límites son importantes. ¿Muestra? Ya tienes creo. Marker, size, buttons. 10.x. Esto no existe. Espérate, no entiendo. Minimize es la fábrica es importado todo el tiempo sin minimize escala. Esa es la primera vez que se utiliza minimize. Importarlo. Solo la ley. Oye, qué video Este X que es Ah, pues que todo es una o sea, tienes lo abres todo el guardado. No, pero me gusta de los 20. No te dio el mínimo, pero ya te está dando el mínimo. Sí. Ya está mal escrita la función. Ya el mínimo lo tiene que tener. Bueno, entonces, miren acá, chicos, chicas. Si ustedes quieren, aquí le pueden poner una alfa igual a 0.2 para que sea más transparente esta cosita.
Aquí donde añaden el rectángulo, 0.4 para que sea un poquito más transparente o menos transparente, ¿sí? Bueno, con esto, digamos, ahí terminamos. Y con esto, de hecho, terminamos nuestro módulo. Yo les voy a mandar esto actualizado. Ahorita lo subo y ya ustedes actualizan la página, ya está ahí. Lo que vamos a hacer ahora es que voy a cambiar al otro computador y les voy a mostrar cómo instalar un programa que necesitan para lo que sigue, que eso sí es ahora sí de verdad bonito. Entonces, voy a guardar esto. Vamos a parar esta grabación.